¿qué valoración hace de los problemas señalados por la comunidad educativa en este inicio de curso escolar? Señor Ripa, desde luego el balance lo primero que tenemos que hacer es que dentro de la complejidad de lo que supone el nuevo curso escolar, creo que el inicio del curso en general ha respondido bien a las previsiones y así es lo que nos llega de la inmensa mayoría de los centros educativos. En una situación muy difícil, en una situación todavía en pandemia, en la que sí vamos dando pasos para la recuperación de la normalidad. No obstante, aquellos problemas que se hayan detectado, lo que nosotros hacemos siempre con cualquier problema como Gobierno de Asturias es afrontarlo y tomarlo en cuenta, es darle una respuesta. Y desde luego lo que puedo dejar claro en esta Cámara es que nuestra consejera de Educación hace del diálogo, de la conversación permanente con los sectores educativos afectados, una de sus banderas y de sus señas de identidad. Mire, señor presidente, los problemas al inicio del curso escolar, desgraciadamente, empiezan a ser recurrentes año tras año. Falta de asignación de plazas, aumento de medias jornadas y de interinidad, incremento de ratios, cierre de aulas rurales, problemas en la FP, incertidumbre en oposiciones, insuficiente atención a la diversidad, problemas en el transporte escolar, en todos los niveles educativos, afectando a profesorado, alumnado, familias, y a pesar de que la comunidad educativa lleva años proponiendo soluciones, ¿no? La pandemia, evidentemente, hizo más visibles algunas de las grietas del sistema educativo, la deficiencia, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, y agudizó también el estrés, no solo del personal, sino también del alumnado, estrés y problemas de salud mental, que por cierto, echamos en falta que se hubiesen puesto medidas para atender a esta situación socioemocional del alumnado tras la crisis, ¿no? El regreso a la presencialidad plena, y se lo llevamos diciendo meses, creemos que nos ha pillado sin hacer los deberes en algunos asuntos, por ejemplo, en algo que es que seguimos sin un calendario racional de contratación de profesorado. Esta noticia era del 2018, 3.100 docentes interinos conocían sus destinos a 3 días del inicio del curso, y hemos adelantado, pues, igual un día o dos, o ni eso, año tras año. Lo que sabemos es que el profesorado se le comunica que tiene que ir a un centro a empezar clase un día antes, ¿no? Y eso provoca que la incorporación del profesorado se vaya haciendo durante el mes de septiembre. Bueno, eso no es racional. Y eso se viene produciendo año tras año. Y no hay ningún motivo para no poder adelantar esas contrataciones, para no poder hacer un proceso dual de alguna forma como están haciendo otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, uno de los problemas. Además, recurrentemente encontramos con un abuso de la interinidad y la predominancia de las medias jornadas. Mire, de las 3.000 profesores contratados este año, más de 1.000 de los 3.000 contratados a media jornada. Esos son los datos que disponemos, siendo una de las comunidades autónomas que menos pagan a sus docentes cuando excluimos el complemento de evaluación docente, ¿no? Que solo cobran 8.500 de los 13.000 profesores de la educación, ¿no? Con lo cual, una situación de mayor precariedad, que se comunica nada más llegar, de cuándo tienen que hacer la entrada, mayor tiempo parcial, mayor interinidad y, por lo tanto, mayor precariedad vital en el profesorado que está en esa situación, ¿no? Además, también se lo habíamos dicho, pasa la pandemia, donde se ponían 900 profesores de refuerzo COVID y reducimos 600 en la pública y se reducen en casi 300 plazas en la pública en este curso académico, ¿no? En un momento donde el aprendizaje de la pandemia nos tenía que haber ayudado a reducir las ratios y, por lo tanto, a mejorar la calidad y a recuperar aprendizajes perdidos por la semipresencialidad, pues lo que nos encontramos es lo contrario, ¿no? Se reduce el profesorado de refuerzo y se pierde una oportunidad única de las cosas buenas que nos podía haber llevado la pandemia, ¿no? El problema estructural de fondo es que Asturias, cuando eliminamos el efecto de la variación de precios, digamos, del incremento de los precios, ha reducido el gasto real en educación en un 6,95% desde el año 2009. En un 7% se ha reducido el gasto real en educación desde el año 2009. Y, por lo tanto, eso provoca una deficiencia de medios que luego aparecen por otros lados y que luego se repercute en diferentes lugares. Por ejemplo, nos encontramos también, bueno, decía ratios, casos como Cangas de Onís, 35 alumnos de economía, IES de la Hería, 27 alumnos de media cuando la acuerdo habla de 25, en la Corredoria, 20 profesores y profesoras menos a pesar de que hay 200 alumnos más. Tiene que haber un avance en la reducción de ratios, le decía, tiene que haber una solución en la igualdad de oportunidades en la atención a la diversidad. No es adecuado, no es correcto que haya problemas, que haya precariedad, que haya parcialidad, que no llegue la atención a la diversidad en PT y en AL como tendría que llegar, lo dice el Tribunal Superior de Justicia. Habría que actuar en ese sentido, habría que actuar ante la situación de las infraestructuras educativas. Cangas de Onís, 6 años con barracones. También está la Corredoria, que llevamos desde el año 2016 diciendo que había que hacer una inversión urgente y que se repiten. Problemas en el transporte escolar.
donde nos encontramos que en el transporte, colegios que están a 1, o sea, rutas que están a 1 o 2 kilómetros de donde vive el alumno, se les deja en tierra. ¿Cómo se puede dejar a un alumno en tierra en Asturias, ¿no? En definitiva, diferentes problemas que hay que solucionar. ¿Qué le pedimos? Le pedimos que hagamos un avance para reducir las ratios, para mantener los refuerzos COVID. Hay que reducir las ratios, es un avance donde España suspende y por tanto Asturias también. Aún estando en mejor posición relativa, España suspende en la situación de las radios. Le pedimos un decreto asturiano de atención a la diversidad que acabe con la falta de profesorado y la precarización. Le pedimos, y por eso presentamos hoy una iniciativa, la reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años, cuando vamos a encontrarnos dentro de pocos años profesores de 67 años dando clase a jornada completa. Hay que actuar en ese sentido. Le pedimos un complemento autonómico que asegure que se pague lo mismo. Decía, Asturias no tiene que ser menos que nadie, ¿no? Pues que se pague lo mismo al profesorado que en otras comunidades autónomas, ¿no? Porque se le va a pagar menos. Le pedimos un plan de choque de infraestructuras educativas, porque no puede ser que tengamos centros que sistemáticamente, y hay parte que son de los ayuntamientos, pero que sistemáticamente tengan falta de medios para las infraestructuras, que se arregle la incorporación del profesorado. No puede ser que un día antes no sepan dónde ir, que arreglemos la situación del transporte escolar. No puede ser que al final dependamos de una empresa privada o de una gran empresa privada, no, en muchos casos de Alsa, que tiene precarizadas, por cierto, a los cuidadores del transporte escolar y que ha dotado de falta de medios. Y eso provoca que lo terminen pagando las familias y los alumnos. Por cierto, lo hemos visto también con los IES. Le pedimos una apuesta por la FP. Ustedes hablan mucho de la FP, pero ¿cómo están los medios que tienen la tecnología, los equipos en la FP? Si es que tienen equipos obsoletos que se usaban hace 20 o 30 años. ¿Cuál es la apuesta real por la FP cuando luego no hay servicios? Y evidentemente le pedimos también avanzar en tecnología, en equipos informáticos, y otro día lo dejamos la universalidad gratuita. Gracias, señor Ripa. ¿No? Señor Ripa, vamos a ver. Yo antes decía, donde haya problemas, desde luego la consejera de Educación y su equipo creo que están demostrando una vocación de reconocerlos y desde el diálogo buscar solución. Y lo está reconociendo el conjunto de la comunidad educativa. Algunos de los aspectos que usted ha tocado comparto plenamente. Hay que solucionar el tema de la asignación de interinos, porque desde luego no es lógico lo que estamos haciendo. Y eso es verdad. Y ya saben que yo me gusta reconocer que cuando algo no funciona hay que buscar la manera de dar una solución acorde. Ahora bien, si uno hace la suma de todo lo que ha pedido usted, de todo lo que pidió, no sé, igual superarían los 250 millones de euros. Y mi pregunta es, ¿y eso cómo se paga? Nuestras diferencias ideológicas, ¿saben cuáles son? Que yo soy un socialdemócrata, es decir, un socialista en democracia que acepta que en estos momentos o con los recursos hay que gestionar la realidad, sin frustrar la esperanza. La suya es que habla de esperanza, pero nunca la transforma en realidad. Esa es la gran diferencia entre usted y yo. La gran diferencia. Mire, y se lo voy a explicar. Cuando habla de las ratios de Asturias, da la sensación de que en Asturias hay masificación de ratios. Pues mire, le voy a dar las ratios medias. No llega a 17 alumnos en infantil, la ratio media aula en Asturias. 17. No llega a 20 en primaria, no llega a 23 en secundaria y no llega a 23 en bachillerato. Esta es la realidad. Si hiciéramos un cálculo profesor número de alumnos en Asturias, son 9,5 alumnos por cada profesor. Son las ratios de las más bajas de España. De las más bajas. Y usted dice, estos son ratios pre-pandemia, porque ahora con el descenso del alumnado todavía son menores. Estos son datos pre-pandemia, los que estoy dando. Claro, si usted lo que dice es que hay que bajar la ratio, cuando tenemos la mejor ratio o de las mejores ratios de España, cuando decimos que hay que caminar hacia la normalidad, ¿usted qué interpreta? ¿Que caminar hacia la normalidad es hacer un suplemento de gasto que no tenemos capacidad financiera de cubrir? Porque claro, yo se lo voy a plantear. Si hacemos la parte que usted dice, el número de profesores, tendríamos que renunciar a hacer obras. Tendríamos que renunciar al Instituto de la Correoria, por poner un ejemplo, al Instituto de Florida, por poner otro ejemplo. Claro, ¿a qué renunciamos? ¿En qué apostamos? Pero voy a más allá. Es que como el presupuesto es un todo, permítame, yo voy más allá. Como el presupuesto es un todo, si nosotros detraemos de la inversión, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que cuando vienen los alcaldes y reivindican los accesos a sus pueblos, ¿cómo los pagamos? Y cuando los alcaldes vienen a demandar una red de centros de salud y consultorios médicos mejorados, si detraemos dinero de la inversión, la pregunta que yo me hago es ¿cómo lo pagamos, señor Ripa? ¿Cómo lo pagamos? Esa es la pregunta. Y yo por eso prefiero hablar claro a los ciudadanos de Asturias. El sistema educativo tiene que transitar hacia la normalidad previa a la pandemia. Porque ya era una educación de calidad reconocida con los estándares nacionales e internacionales.
Y, por tanto, a medida que esto avance hay que volver hacia ello. Este año todavía no hemos vuelto. Usted ha presentado los datos como si ya hubiéramos vuelto a la normalidad, y no es así. Porque todavía este año, les recuerdo, hay distancias de seguridad 1,20 aprobadas en la conferencia sectorial, hay determinadas medidas de seguridad, incluso lo más importante, los medidores de CO2 que he visto ya instalados en esta Cámara y que me parece muy bien, porque ahora sabemos que uno de los elementos fundamentales de contagio de COVID es por la transmisión a través de la acumulación de aerosoles. Por tanto, yo se lo digo claramente aquí, se lo digo al pueblo asturiano sin ningún género de duda, porque creo que los asturianos prefieren políticos que les hablen claro a que les prometan falsas esperanzas que lo único que supondrían a la larga es perjudicar. Yo no puedo prometer bajar las ratios cuando tenemos las ratios más bajas de España, no lo puedo prometer. Lo que puedo prometer es que vamos a transitar hacia la prepandemia y que, desde luego, vamos a hacer un plan de inversión en este sentido como merece. Mire, en este sentido, yo lo que le quiero decir es que hay cosas en las que estoy de acuerdo, que tomo nota, que creo que es una cuestión de gestión, pero yo creo que también hay que ser sinceros, hablarle a los ojos a los asturianos y asturianas. Acaba de hacer un apunte, por ejemplo, que a mí cuanto menos me resulta surrealista, porque no lo entiendo. Igual es mi mentalidad socialdemócrata, que me cuesta entender esas cosas. Usted ha dicho, no, una empresa privada que gestiona el transporte. ¿Qué está proponiendo? ¿Que lo gestione el gobierno? ¿Que tengamos una empresa de transporte pública? ¿Eso es lo que propone? ¿De verdad cree que la mayor problemática de los ciudadanos es esa? ¿Pero usted se da cuenta de las propuestas que está haciendo? ¿Qué lógica tienen? Yo lo digo abiertamente, no. Los gobiernos están para coordinar que esos servicios cumplan con los estándares y con lo que demandan los ciudadanos. Pero, hombre, decir ahora o negar la iniciativa privada como si fuera el mal o todos los males, no. Mire, yo creo en la colaboración público-privada y lo digo en esta Cámara. No tengo ningún género de dudas y, por tanto, se lo digo abiertamente. Creo que hay posiciones en las que nos podemos encontrar, pero hay otras que, permítame que sea sincero, yo no voy a engañar al pueblo asturiano prometiendo falsas esperanzas que son imposibles de cumplir.